Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Caníbales, aquí por la pantalla de C5N en una noche especial, porque hay muchísima información, muchísimos análisis para compartir con todos ustedes. Hablaremos en instantes nada más de las definiciones de un Macri por otro Macri, ¿no? Hablamos de Mariano Macri, el hermano del expresidente de la Nación, en una entrevista que ha dado muchísimo material, creo, para analizar, y lo vamos a estar haciendo en esta mesa de trabajo. También hablaremos del fin del lawfare, o en todo caso, habría que preguntarse si estamos cerca del fin del lawfare en la República Argentina. Se van cayendo las causas inventadas para digitar una parte del Poder Judicial y para perseguir opositores políticos. Bueno, hablaremos también de este tema. ¿Qué pasa con el memorándum con Irán? La causa, el alegato de la vicepresidenta de la Nación y una trayectoria que termina, o en todo caso empieza, en la deuda externa, ¿no? Y este es, creo yo, un abordaje sumamente valioso que nos ofrece la realidad. ¿Dónde se ubica la deuda para los países? ¿Cuál es la manipulación que existe en torno a esto? Y sobre todo, ¿acaso la pregunta sobre si se hipoteca o no el futuro de un país cada vez que se lo endeuda en moneda extranjera? Sobre todas las cosas, vamos a estar hablando también de esto. Bueno, por supuesto, del mapa electoral. Quedan algunos días nada más para el cierre de listas y vamos a estar aportándoles detalles. Pero ya saludamos a las señoras y a los señores caníbales de esta mesa. Natalia Salvo, buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a tener hoy? Y hoy tenemos a un candidato de la oposición que la verdad ha dicho barrabasadas que atrasan 150 años, te diría así. Bueno, las barbaridades, ¿no? Van a ser analizadas aquí en esta mesa. Doctor Aníbal Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Va? ¿Cómo está? ¿Bien? Hay mucha bronca, pero mucha bronca en Gendarmería con todo lo sucedido, queriéndole cargar el sallo a toda la institución por parte de los responsables alcahuetes de Patricia Bullrich. Bueno, mucha bronca. Habíamos dado un anticipo la última semana, ¿no?, sobre ese tema. Bueno, hay detalles importantes para compartir. Doctor José Manuel Uloeira, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, parece que las próximas 48 horas Bolivia va a emitir alguna comunicación oficial de quiénes son las personas imputadas en la causa por rebelión. Así que es probable que las malas noticias se le sigan sumando al expresidente Macri. Y hoy es un día particularmente doloroso porque es el 18 de julio, un aniversario más, 27 años de la impunidad en el atentado de la AMIA. Bueno, vamos a estar hablando de eso también. Doctor Roberto Feletti, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Luis Toto Caputo, el de la Champions League, el ex ministro de Finanzas, ex presidente del Banco Central, hablando de deuda, le paga a los fondos buitres y a los bonistas que no entraron al canje 3 veces más de lo que se le pagó en los canjes 2005-2010. Pero además no hace oferta pública, son arreglos bilaterales. Eso le costó a la Argentina casi 12.000 millones de dólares y abrió la puerta para el endeudamiento de Macri, ¿no? Vamos a ver cómo se hace con las cifras. ¿Cuánto? 12.000 millones de dólares. 11.700 millones de dólares para ser puntillosos y exacto con los números. Y le pagamos, los canjes 2005-2010 pagaban $65 cada 100 defolteados. El pago a buitres más bonistas que no ingresaron al canje pagaron $192 cada 100 defolteados. 500 a los fondos buitres y 135 a los bonistas que no entraron al canje. Nadie sabe cómo fue, porque podría haber sido, ¿no? Hago una oferta pública en los mercados, la aceptan, todos conocen el prospecto, no, arreglos bilaterales. Un acuerdo entre las partes. Compartimos la primera de las definiciones, después vamos a estar hablando del tema deuda. Ahora, un Macri por otro Macri. Bueno, y este es el momento caníbal. Mariano Macri, entrevistado por Fontevecchia en su edición de hoy, que dice, hay que desenmascarar a Mauricio, muy fuerte, ahora vamos a comentarlo. Es un personaje que se vendió con un marketing de algo que no es. Tuvo un comportamiento muy destructivo, de enorme autoritarismo, arbitrariedad y perversión. Me parece que Mauricio mostró mucha disposición al delito. A mi padre, yo personalmente jamás lo vi ni poner la opción de cometer un delito, ni tener conductas por el estilo. Bueno, contundente, yo no sé si ustedes lo vieron, calculo que sí, lo leyeron más temprano. ¿Uno puede decir que sorprende lo que dice Mariano de Mauricio o hasta ahí? Sorprender no puede sorprender porque es lo que es. Sí.
es lo que Macri es eso. Es un corrupto, es un perverso, es un ruin, pero aparte, leyendo la nota, deja gráfico 3 temas que yo vengo multiplicándolo tantas veces como puedo, que son el correo, que es la autopista del Sol, sí, y que son los parques eólicos. ¿En qué sentido? Y que lo grafica como una de las cosas que a él le preocupan y que seguramente lo involucran, seguramente porque la parte que le corresponde no ha sido tenida en cuenta, pero muestra a las claras que en ese tipo de cosas que tuvo que participar este personaje lo ha hecho en forma deshonesta, no defendiendo los intereses de los argentinos. Estamos ante la caída de un régimen, me parece, ¿no? Es el derrumbe de alguien que quiso tener pretensiones refundatorias del país, acá venimos a hacer lo que hay que hacer, vamos a acabar con 70 años de historia. Y ahora todo el mundo péguenle al muñeco, ¿no? Bueno, pero, como dice Hueira, le van a seguir llegando malas noticias. Pero a ver, cuando decías la caída de un régimen, pensaba, yo creo que ¿es gente que está saltando del barco? Y yo creo que es gente que a lo mejor lo acompañó y que frente a la propia incapacidad de Macri de chocarla, porque en definitiva fue eyectado en primera vuelta del gobierno, empieza todo el mundo a abrirse. Todo el mundo a decir, qué malo que era este hombre, yo siempre lo dije. Natalia. Sí, Macri trata todo el tiempo de privarse de su propio pasado, del contrabando, de las causas que tuvo. Yo lo he dicho la otra vez, Macri es un cínico, tanto como empresario, como ciudadano, es un incumplidor serial. Y no es la primera vez que se pone de relieve su perversión. Hace poquito, en una entrevista, dijo, si no estás con el cambio, estás destinado a desaparecer. O sea que él tiene esa lógica de la supresión de lo distinto y del enemigo. Eso me parece que es un dato que obviamente tuvo trascendencia política en su gobierno y que ahora se ve fielmente. Una cosa es tener una política hasta conservadora y otra cosa muy distinta es la supresión del otro. Eso está en la entrevista. Sí, claro, lo eso dice. Es dedicado a extinguirte. O estás con él o te extinguías. Estás conmigo o estás con papá, le decía el hermano. Me parece que eso es que destacarlo. Yo me hace acordar esta novela de los Macri. Estamos en Orson Welles, falta que dirigiera esto, es Ciudadano Kane. Ciudadano Kane, claro. Es Ciudadano Kane. Es el final de todo un comportamiento atroz que después al final de la historia te viene a buscar. Entonces ahora lo que le pasa es que el hombre ha cometido tantos desmanes que finalmente se abrió la compuerta y ahora vienen todos. Sí. Entonces creo que también esto está favorecido porque la Embajada de Estados Unidos está soltando lastre en Latinoamérica. Creo que los marines no van a ir a Bolivia a defenderlo a Macri. Creo que está en una Me gustó la frase, perdón, de soltando lastre. Y están soltando lastre. Esto es un lastre. Hoy es un lastre. O sea, no es recogido ni por los propios, o sea, por toda la clase empresarial. Lo detesta Macri. Sí. Los traicionó de todas las formas posibles, pero ha traicionado a su familia, ha traicionado hasta los afectos más mínimos. Yo no tengo ninguna duda de que las historias familiares a veces suelen ser muy crueles, ¿no? Pero era innecesario decir que el padre se había muerto hacía un par de semanas. Sí, lo recuerdo. Y él salió a decir claramente que el padre era un delincuente. Cuando nadie le había preguntado nada, ni siquiera Majul, que no le preguntaba nada, sino que asoció libremente como si estuviera en el diván. O sea que evidentemente es un personaje siniestro, me parece que es la caída de un régimen. Es que la clase empresarial, dos grandes crisis. El desmoronamiento de la dictadura cívico-militar, la clase empresarial dijo fueron los militares. En la crisis del 2001, la clase empresarial dijo, fueron los políticos. Y ahora me parece Pero esa clase empresarial formaba parte o le había dado origen, yo creo que había apoyado en la formación de esos sectores. Obviamente. Y de las dictaduras, siempre. Siempre, con la NUCE. Obviamente. Hay un señor Hilsch que es el que pasaba todos los días a buscar los deberes para hacer la NUCE. En este caso fueron muchos los que participaron. La presencia de Martínez Dios en el gabinete no era una casualidad. Y digamos, esas eran fuerzas... los civiles. Sí. Fue siempre una situación creada por civiles con algunos militares. Pues sería injusto si no ser tan agresivo con la totalidad de un ejército que debiera honrar los preceptos sanmartinianos. No es exactamente así. Es una parte que acompañada por civiles o dirigida o conducida por civiles, lo que buscaba era su beneficio y ninguna otra cosa más, nunca beneficiar a los argentinos. Pero a ver, el grupo Macri se enriquece con la dictadura como otros grupos económicos argentinos. Es decir, por el mecanismo de la obra pública, por el transferir deuda privada que ellos toman y se la transfieren al Estado.
vía seguros de cambio, vía directa estatización, y se conforma un nuevo poder económico en la Argentina, de los cuales SOCMA es uno de ellos. Digo, podemos mencionar, y no es, digamos, Pérez Compán, Chint, SOCMA, Bulgerón, digo, un montón de grupos económicos se benefician del proceso de transferencia de deuda. Bueno, vamos a hablar después de justamente del tema deuda, ¿no? Ahí. Sí, bueno, sirve para conformar. Y luego son parte de la discusión con la democracia en cuanto a preservar un conjunto de políticas. Los primeros 20 años entre el 1983 y 2003, la democracia, los dos grandes líderes de esos periodos, Alfonsín y Menem, estuvieron muy condicionados en ese marco por políticas que terminaban... Se votara lo que se votara, el voto terminaba recuperado para el neoliberalismo. Claro. Eso fue la crisis del 2001. Bueno. A ver, otra frase, en este caso no de Mariano, sino de Mauricio. Tema Bolivia, Mauricio. ¿Usted formó parte, como dice el gobierno, del golpe de Estado a Evo Morales? Todo lo que está pasando es de vuelta otro papelón que está haciendo el gobierno argentino. Es un absurdo que de vuelta combina esto, ¿no? De la malicia y el delirio. Porque todos saben lo que pasó en Venezuela. En Venezuela hay un expresidente que quiso reformar la Constitución otra vez para reelegirse. Para eso hizo un plebiscito. Perdió el plebiscito, forzó... ¿En Venezuela o en Bolivia, perdón? En Bolivia. ¿En Bolivia? ¿En Venezuela o en Bolivia? En Bolivia. Diga que él está sorprendido de que no haya hecho eso. De vuelta, él renunció a su cargo, a Yáñez la pusieron días después, en el medio fue la gendarmería, en el medio de los disturbios, nada tuvimos que ver con los disturbios que sucedieron y nada acredita, según la OEA y la Unión Europea, de que eso no haya sido dentro de una crisis institucional. Bueno, no nos vamos a volver detallistas, pero sí vamos a hacerlo, un poquito, por lo menos. No, pero esta catástrofe, solamente mirarlo, que esta bestia fue presidente de los argentinos, corrupto, ruin, no ha dejado cosas por hacer en perjuicio de los argentinos y el tipo habla como suelto de cuerpo, como si todo estuviera bien. Es una cosa impresionante, que además confunde a Bolivia con Venezuela, que trata de armar un discursillo donde termina llamando a esta golpista y hoy detenida la presidenta electa. Es un despropósito lo que estamos viendo. Y además los organismos internacionales que cita, ¿no? La OEA, cuando todos sabemos el papel que jugó Luis Almagro. Pero que hoy reconoce el golpe. Hoy reconoce el golpe. Hoy reconoce el golpe. Lo que pasa es que en su momento y oportunamente, tanto las organismos internacionales como cierta parte de en ese momento el macrismo, por omisión tampoco se pronunciaron como se debían pronunciar. Pero además, el discurso de Macri es un discurso absolutamente vacío de contenido, es un hombre de paja, es un fronting. Atrás hay un plan, ahora hay un retire del lastre, como dice José. Me parece que hay que ver ahora con qué vienen, ¿no? Porque el poder real, el bloque de poder siempre va a encontrar entrar por las instituciones más debilitadas o con los regímenes políticos que más serviles le resultan para poder perpetuar un determinado plan económico. José. A mí me parece que este hombre, bueno, que no vamos a poner epítetos, pero Menem casualmente reformó la Constitución para ser reelegido, ¿no? Y da la casualidad que es una de las personas más admiradas por Macri. Miren qué casualidad. Y la reforma de la Constitución la inventó la Ciudad de Buenos Aires, la cual él gobernó. O sea que no sé qué le llama la atención de Bolivia. En segundo lugar, no es un problema de la Argentina, porque el problema es que lo que lo van a reclamar ahora por rebelión son los bolivianos. O sea que si él piensa que acá le están armando una historia porque de alguna manera lo quieren perjudicar, habría que decirle que redirija los esfuerzos y contrate un abogado boliviano porque el quilombo lo tiene allá. Sí, ¿no? Claro, como participa necesario de esa sedición, ¿no? Del acto de sedición. Y de todas formas, sí, no es sedición, es rebelión, es más grave. Porque se alzaron contra la Constitución del Estado boliviano. Estuve leyendo el Código Penal boliviano, creo que es el 121, 123 del Código Penal, para ver si la norma es par y paso con la que nosotros tenemos como delito de rebelión. La única diferencia es que allá la pena máxima son 15 y acá son 30, por el pasado que nosotros tuvimos respecto a la rebelión. Pero yo podría decir que si miras los dos artículos son un calco. O sea que si lo piden, seguramente lo llevarán. Y para mí hay concurso ideal con los delitos, no sé, de contrabando, el Código Penal completo, con rebelión
porque el delito nace acá en la Argentina, pero se ejecuta en Bolivia. Claro, porque el móvil del contrabando era sostener la rebelión. Por eso digo, o sea, el delito... me meto en un área... No, es que el delito nace... El delito nace en la Argentina, pero se ejecuta en Bolivia. Entonces, debe ser concurso ideal con rebelión, con todos los delitos preparatorios que se hicieron acá en la Argentina. Ahora, ¿no hay en Macri una lógica de llevar la confrontación al terreno de la política? Y lo que termina pasando es que en los últimos días no hay voces de la política defendiéndolo. No, lo han corrido. No, y aparte le mandan 3,5 millones de vacunas de Estados Unidos en un abrazo con la Argentina. La verdad que el hombre debe estar más que preocupado, ¿no? Sí, pero además, volviendo a Bolivia, la exportación temporal al no volver a la Argentina pasa a ser un contrabando. Y yo creo que está aislado políticamente. De hecho, la presidenta de su partido tampoco se presenta a dar batalla electoral, es una señal fuerte. ¿Quién le ganó la interna subrepticia a Macri? La moderación. Eso es lo que le puede preocupar. Bueno, hay un giro a la moderación a nivel imperial. Yo creo que a nivel imperial empieza a haber un giro a la moderación. ¿Será que era mejor que no la pusieran en la lista Saburri, porque se va a tener que preocupar fuertemente por lo que está sucediendo en Bolivia? Y hay un elemento más, que quiero decir que el macrismo sigue funcionando. Hay un personaje muy importante dentro del ambiente de Macri que se llama Clusellas, que es el que ha manejado SOCMA toda la vida y era el secretario legal y técnico de la presidencia. Su señora hay que ponerle la lupa encima. Pero en segundo lugar, la jueza Ciruli acaba de decir que la constriñeron a sacar esta resolución de la suspensión del tema de la quiebra del correo. O sea que el macrismo sigue operando. ¿Quién la constriñó? Entonces la pregunta es, ¿dónde obligado? Según lo que contó Cristina, también lo obligaron a apretar a Alejandra Giscarbó. O sea que el macrismo sigue teniendo una influencia fuerte en el Poder Judicial. Es determinante, porque si no... Estoy a punto de decir residual, la palabra clave, pero digo, no. Residual es... Además, esta negación, Macri también negó la existencia de un informe de la ONU, de García Sayán, respecto del plan estructural y sistemático que había de injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Pero ¿se termina o no se termina el lawfare, digamos? Están cayendo las causas, pero lo que quiero decir, Julián, es que ¿dónde hay un fiscal federal de la República Argentina que diga que una jueza comercial en un hecho de una quiebra de esta naturaleza, que es una cuestión grave, ella diga que está constreñida a resolver de esta manera y no hay ninguno que interrogue... Contrario a lo que dice la ley de concursos y quiebras. Y no venga un solo fiscal a preguntarle qué te pasó. Pero el tema es que es muy delicado en términos institucionales, ¿no? Claro. O sea, esto que vos decís, Julián, digamos, acá estamos escuchando que Macri llamó a funcionarios actuales para intimidarlos. Una jueza dice no puedo dictar justicia libremente. Roberto, también creo que tiene que ver... Bueno, estamos en un problema serio de manejo del Estado. O sea, está todo, y también quien ocupa el lugar de juez o jueza tiene que saber la envergadura del puesto que está, del lugar o de la función pública que está cumpliendo, ¿no? También, independientemente y sin perjuicio de las pressiones existentes. Bueno, sí. Pero... O sea, se trata de una labor fundamental, ¿no? O sea, no es que te salvás porque decís me están presionando. Y no obstante, la ausencia también de un procurador, que sabemos quién es el que está ocupando, el procurador interino sin acuerdo del Senado. Un fiscal como Stornelli sigue actuando judicialmente. Absolutamente. Digo, cuando está procesado tiene que ser separado de su cargo. Y procesado por delitos, como lo dijo Cristina, por delitos que tienen que ver con su función. Claro. Ahora, ¿no es el propio Poder Judicial el que debiera estar interesado en generar este tipo volvemos de... a la autodepuración? Porque la situación los lleva a todos puestos. No sé, yo no decir autodepuración, pero digo... No es la responsabilidad. Yo no estoy de acuerdo con la autodepuración. Hay que dejar los zapatitos en los reyes que van hay responsabilidad de los otros poderes. Néstor Sagüez, que es un constitucionalista rosarino, no peronista, él dice que cómo tiene poder político la Corte, lo he repetido muchas veces, pero me parece que es importante hacerlo. Tiene poder político cuando es respetado por los otros poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿respeta esta Corte? No. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se conquista ese poder político? Bueno, lo primero que habría que hacer es ser, por lo menos, deferente con los otros poderes. Bueno, cuando fue el tema de Amado Boudou,
le aplicaron el 280 y el 280 no se aboca, y al no abocarse ya quedó firme la sentencia de la alzada. Es un tema horrible para tratar de buscar situaciones conforme o de acuerdo a lo que tendrían que hacer el trato entre cada uno de los poderes. Bueno, esta es la visión que vamos a tener nosotros en estos temas, que vamos a tener que mirarle y prestarle mucha atención. De acá tiene que haber modificación, y por eso las elecciones que vienen tienen tanta importancia en términos de los legisladores que lleguen a cada uno de los bloques, porque ahí hay que votar la modificación de la ley del Ministerio Público, que permite de una vez por tierra dar con este hombre que no tiene nada que hacer ahí, que está puesto de mala manera, con el dedo, y que además la ejecuta como se le antoja, sin ningún prurito. Bueno, hay que trabajar para eso. ¿No? Porque ellos hablan de alternancia y se niegan a votar una ley de Ministerio Público que efectivamente establece un mandato por un plazo determinado, por 5 años. O sea, pero que además en ningún lado de la Constitución dice que tiene que tener una mayoría especial. Las mayorías especiales son atributos específicos de los diputados constituyentes. Es el único que tiene ese atributo, específicamente. Si la situación esta no dice la Constitución que tenga que ser por una mayoría especial, no tiene por qué ser por mayoría especial. El tema si se define al Poder Judicial como una corporación, como en su momento se definió el partido militar. Bueno, ¿no? pero eso sería estar aplicándole a todos un común denominador que me parece que no tienen. No lo tienen, pero el tema es, el tema es si el Poder Judicial se va a reservar el derecho a intervenir políticamente o no. Eso es lo que. Pero ahí vuelvo a esa es la definición. A lo que marcaba Aníbal, ¿no? Hay una Corte Suprema, digamos, en la medida en que uno mira a la Corte Suprema. Si la Corte Suprema no tiene una relevancia o no gravita de la forma que tiene que hacerlo, ¿qué queda para los distintos cuerpos? Seguí mirando, me dice Buena. Seguís participando. Sí. Bueno, ya estamos como para abrir la charla de Quincho, me parece. Señor director. Bueno, el vino lo servimos en un ratito. Vamos a darle lugar a lo que fue para mí una definición brillante que hizo la actual vicepresidenta en el alegato por la causa del memorándum con Irán. ¿Por qué brillante? Por varias cuestiones, pero sobre todo porque sigue siendo un eje rector de la política argentina, la actual vicepresidenta, y sigue ofreciendo muchas formas de abordar la realidad, de leer lo que pasa en la realidad de todos los días, no solamente en el plano de lo judicial, sino mayormente en el plano de lo social, de lo político y de lo económico. Vamos a compartir el siguiente concepto importantísimo para analizar esta noche. Este memorándum, lo de vialidad, lo de dólar futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. No hay otra cosa. Todo eso que dicen es increíble. Me duele tanto. ¿Saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo 68 años. Ya fui presidenta 2 veces. No me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece ser que no lo entienden. Parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios. No pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario. Así nos va y así nos va a ir a los argentinos. Bueno, hay muchos matices, muchísimos abordajes. Yo voy a marcar 2 nada más, y obviamente no quiero condicionar a nadie, pero digo, hay un componente moral en el tema de la deuda, del cual muy poco se habla, que es que establece una simetría total, ¿no? Cuando uno se sienta en una mesa de negociación y uno es deudor y el otro es el acreedor, claramente no puede haber ningún tipo de ecuación simétrica. El otro componente que también tiro en la mesa y que me parece importante es la deuda como dispositivo que te va a controlar a futuro, es decir, te dejo algo que se llama deuda, eso te va a controlar a futuro y te va a hipotecar todas las posibilidades que tengas en materia económica y de soberanía económica. Entonces digo, ¿la deuda desde este punto de vista es hoy un condicionante de la Argentina o no? Sí, claro. A ver, digo, el hecho, la política de endeudar al Estado es el condicionante de la democracia, es expropiarle a un gobierno popular la principal herramienta para ejecutar políticas públicas, porque digamos, si uno mira la política económica nuestra de este tiempo, bueno, estuvo ocupada mucho tiempo en la reestructuración de la deuda con el sector privado, ahora está ocupada con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, les propio. ¿Y les propio qué? Los dólares se lo queda un sector privado muy chiquito,
86.000 millones de dólares se fugaron con Macri, y la deuda le queda al pueblo argentino a través del endeudamiento del Estado. Entonces, esto que señala claramente Cristina, que el lawfare o la persecución política está asociada a políticas de endeudamiento, bueno, lo decíamos la otra vez, el plan económico de Martínez de Oz no pudo haber sido ejecutado sin terrorismo de Estado. Y buena parte de lo que ocurrió en el macrismo, de un endeudamiento veloz, vertiginoso, 2 años con el sector privado y otros 2 años con el fondo, no pudo haberse ejecutado sin una política de estigmatización y persecución de los opositores. Esto es claro. No, le complemento de lo que dice Roberto. La situación que genera el hecho de endeudarnos en una forma desproporcionada no es inocente, fue pensada como uno de los caminos a seguir específicamente para generar futuro, digamos. Sí. Porque después lo escuchamos a la propia bestia esta que fue presidente, que te dice que nos endeudamos porque los bancos no nos prestaban, pero no les prestaban a él los bancos. Ya habían todo lo que habían podido tomar, lo tomaron a una tasa inexplicable, en una forma inexplicable, sin ninguna razón de ser. Y el propio ejemplo, ¿no? Melconian, presidente del Banco Nación por entonces, decía: yo estoy de acuerdo con que se endeuden, lo que no estoy de acuerdo es que lo tomen para gastos primarios. La realidad es que el despilfarro fue... Sí. Sin sentido, sin inversiones, sin generación de ningún tipo de posibilidades que nos muestren creciendo o generando producción. Pura especulación financiera. Absolutamente. Pura especulación financiera. Pero la deuda, financiera. ¿Pero dónde está ubicada la deuda? ¿La deuda es causa o es efecto? Y en todo caso, si es causa, ¿de qué? Digamos, ¿qué es lo que anticipa? ¿Anticipa esto que tenemos hoy, que es que de la ausencia no podemos de la ausencia de soberanía económica y política también? Se me viene a la mente un tango, Aníbal, seguramente me vas a acompañar en esto. En la sangre me encajaste una bombilla y hoy me serruchás la silla cuando me quiero sentar, ¿no? O sea, eso es lo que hace el fondo o lo que hacen los órganos multilaterales de crédito, condicionando obviamente la política económica y también la soberanía política. Pero digo, para conectarlo un poquito con el tema de la mesa judicial, yo lo decía siempre, es un medio, es un instrumento, ¿sí? Para armar causas judiciales, el espionaje, la persecución. ¿Para qué? Para poder crear este enemigo interno, esta quiescencia social con la corrupción, con el narcotráfico, con los delitos, con lo que sea, y poder implantar un sistema especulativo para pocos y poder implementar también un sistema de distribución regresiva del ingreso. Obviamente transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables a los sectores más enriquecidos. Antes fue con terrorismo de Estado, hoy fue a través de una mesa judicial, a través del espionaje y a través obviamente de la manipulación de la justicia. Ahora, la deuda es, digamos, la transformación en moneda dura de la sobreganancia. Mete un tarifazo. Las empresas se apropian de los consumidores. ¿Y luego qué hacen? Necesitan dólares para transformar esos pesos que cobraron. ¿Y quién provee esos dólares? ¿Los exportadores? No, lo provee el Estado. Se los regala a través de la bicicleta financiera. Digo, porque no es que la deuda, por ejemplo, vamos a poner el Fondo Monetario Internacional, para estabilizar la economía, que ese era el stand-by, el acuerdo. Hubo dólares que se quedaron en la reserva del Banco Central. No pasó eso. No, pero por otra parte... Eso hubiera estabilizado. El artículo 6º del Estatuto del Fondo Monetario prohíbe específicamente tomar deuda para que pueda fugarse, ¿no? Ahora, yo quiero citar esto del pago a buitres, porque es una cosa... Digo, el haber sacado del país 11.700 millones de dólares sin hacer una oferta pública de pago, canje 2005, canje 2010, actual reestructuración, todo fue por oferta pública. Se cursa la oferta por los mercados financieros, los que aceptan mandan los bonos viejos, se le acreditan los bonos nuevos y todo el mundo sabe qué pasó. Ahora, ¿por qué pagamos? Es como si, che, Aníbal, ¿te sobran unos bonitos argentinos? Bueno, yo te los compro. ¿Cómo es eso? Digo, y no se discutió eso. Bueno, también... y eso abrió la puerta del endeudamiento generalizado, por eso fue rápido a principios del 2016. Y con el mismo patrón, te agrego, se colocó deuda, el bono centenario, se colocaban a 2 o 3 inversores institucionales. Que después terminó tomándolo con Noctua en su propia empresa. Julián, ¿sabes dónde está el condicionamiento también? ¿Qué pedían en el 2017 y el 2018? La reforma laboral y la reforma previsional. Ahí está el condicionamiento. Bueno, también. claro, exactamente. De eso es de lo que seguramente estaremos hablando de aquí en adelante, ¿no? Porque parece mentira, pero gran parte de la agenda económica de la Argentina hoy es cómo se cierran los acuerdos de deuda y en qué medida le habilitan a la Argentina la posibilidad de no pagar esas cuotas que son impagables
para tratar de poder generar algún tipo de política Hoy el inclusiva camino es en nuestro inverso, país. no solamente buscándolo por la cuota, que no se va a hacer tan fácil, porque el fondo tiene desde los acuerdos de Bretton Woods la misma forma para No cobrar modifica siempre. nunca, ¿no? Lo que sí se puede conquistar es reducir la tasa de los intereses que se está pagando, que creo que es 3.7 a 1 punto. Esto es un tema de los que discutió Guzmán en Italia los últimos días. El tema es que si se agregan los vencimientos de deuda a los vencimientos de la reestructuración con el sector privado, empezamos a ver ciertos problemas de insustentabilidad del sector externo dentro de 3, 4 años, ¿no? Digo, esta es una discusión. Quisiera Yo comparto agregar lo que dice Aníbal. algo que realmente debería conmover, porque en verdad toda la intervención de Cristina Fernández fue mezclar un hecho doloroso, que son 85 muertos, que fue el atentado de la AMIA, y terminamos de alguna manera justificando determinadas acciones para que los fondos buitres intervengan en la política económica de la Argentina. Ella lo que hizo fue el correlato, porque en un momento terminaba la intervención, dijo, bueno, ¿y para qué se hizo todo esto? Esto se hizo fue pura y exclusivamente una causa armada a los efectos de debilitar cuál era la política argentina. Aparece el tema del suicidio de Nisman transformado en un homicidio, la gendarmería que arma una pericia, y toda esta estructura del memorándum no es ni más ni menos que una remisión concreta a tratar de condicionar la política de un gobierno y a criminalizar nada más ni nada menos que un presidente de la nación. Extraño muchísimo a todos los diputados y senadores que levantaron la mano votando el memorándum y que no acompañaron en la Acá vida. tenés uno. Bueno, por eso. Yo lo voté. Bueno, está bien. Ustedes votaron el memorándum. Sí, claro. Claro, Lo votaría 100 veces. Lo votaría de nuevo, Y lo votarían de convencido. bueno. Pero yo lo que extraño muchos diputados y senadores que frente a estas circunstancias tendrían que haber hecho una enorme manifestación pública. Porque realmente es un Porque hecho... ellos también están allí, ¿no? En o el sea, caso, digo, y en porque... general, sí. No, bueno, pero No están, pero... La presidenta, por el artículo 99.11 de la Constitución, tiene derecho a firmar convenios con otros países soberanos. Lo hace, pero es imperfecto. ¿Cómo se perfecciona? El primer paso de resolver una imperfección es por el voto de las cámaras. Y en el caso de Irán, tengo entendido que lo resuelve el Ejecutivo, pero no importa, las dos tienen que internalizarlo. Y el segundo paso, ya resuelto todo el tema, es presentarse los dos países ante Naciones Unidas para reconocerlo como tal. No se sucedió nunca eso. Por eso es ridículo, lo dice Cristina con esa verba y esa capacidad para explicar las cosas superlativas que tiene y lo deja más claro imposible. Yo lo que apuntaba es a lo siguiente. Yo llevo, desde el año 2003 hasta el día de hoy, llevo 18 años en la causa AMIA. Fui abogado defensor y ahora soy creyente. Se montó una estructura de una causa para no averiguar absolutamente nada. 45 días antes del atentado, la CIDE tenía pinchados los teléfonos de la Embajada de Irán y nunca se aportó eso. O sea, todavía no sabemos ni podemos identificar. 45 días antes del atentado, nosotros... De vuelta, a ver. 45 días antes del atentado, el Servicio de Inteligencia del Estado argentino tenía intervenido los teléfonos de la Embajada de Irán y los de Cuba. Los de Cuba, los cubanos no tenían nada que ver, pero ya que estamos de paso, le damos información al colateral que es Estados Unidos. Sí. Pero esos de Irán, esas 45 días de escuchas, nunca aparecieron. Y cuando yo le pregunté a Estiuso dijo que se los habían remitido a un colateral para traducción, porque en la Argentina no existían traductores de farsi. Entonces, el plan con respecto al tema de la AMIA fue diseñado desde el primer día. No se habían volado los humos del escombro, y ya había un cable del embajador argentino en Israel que le señalaba al gobierno argentino que venía un representante del gobierno israelí para consensuar la respuesta y que se iba a hacer pública en el programa de Bernardo Neustadt. Siempre hubo traductores de farsi en Argentina, ¿eh? Bueno, yo te estoy contando lo que dijo Estiuso. Entonces, eso lo dijo en el juicio y está grabado. Entonces, a lo que voy es que, ¿qué es lo que arman? Una gran operación que es el suicidio de Nisman transformado en homicidio. Automáticamente criminalizan a la presidenta de la República, inmediatamente montan toda una operación con respecto al tema de Irán y criminalizan a un Estado donde hasta el día de hoy no hay una prueba fehaciente concretamente con respecto al tema de Irán. A mí me duele mucho porque hoy, casualmente, que es el día del aniversario, los únicos representantes que hay serios de toda esta cuestión es Memoria Activa. Pero el AMI y la DAIA no solamente que no han sido las querellas que teóricamente hubieran buscado el esclarecimiento, sino que fueron cómplices del encubrimiento. Entonces, escucharlo a Waldo Wolf referirse a este discurso que hizo la presidenta, que tiene tono antisemita, y en un canal
vecino de ustedes, en el mismo programa, escuchar a una señora que estaba muy pintada diciendo que no sé por qué a Cristina le dieron las cámaras para que de alguna manera dijera lo que dijo. O sea, los tipos cuando realmente te agreden a vos y te destrozan, lo hacen con la complicidad de los medios de prensa y en la oscuridad de los despachos. Ahora, cuando un tribunal dice que vengan y transparenten y digan lo que tengan que decir para que la sociedad se entere, estos muchachos que están ahora, que son los defensores de la República, dicen que a esta mujer hay que amordazarla. Entonces, realmente es lo de siempre. Es un grupo de sinvergüenza. Los mismos tipos que agarraban y decían que el ruso Nisman era, pero lo peor de lo peor, después aparecían agarrando el cartelito "Todos somos Nisman". Claro, Es un país de hipócritas y de sinvergüenza. Yo coincido, exactamente mi análisis. Yo te vi durante la semana también muy conmovido por recordar a Héctor, ¿no? También a Héctor Timerman. Sí, es muy difícil explicarlo eso. Me imagino. Cuando vos tenés un amigo que sabés que la está pasando muy mal y que su enfermedad no le va a permitir resolver los temas rápidamente, lo que está pidiendo el tipo es ir a tratarse. Lo que le han hecho es de canallas, vivos o muertos, son todos canallas los que hicieron esto. Que no hay que perder. Si hay un Dios, que lo hay, por supuesto, se va a ocupar de ellos. Dios no quiere cosas puercas, no puede haber gente que haga ese tipo de maldad y hacer perder la vida a un hombre, a un buen tipo, y que además era judío, orgulloso judío, defendiendo los intereses de los que en definitiva fueron la mayor cantidad de personas que perecieron en Amia. No fue un atentado contra los judíos, yo digo que fue un atentado contra los argentinos y desgraciadamente la mayor cantidad de la colectividad judía, pero muy doloroso desde ese punto de vista. Sí, fue canallesco, digo, todo el proceso del memorándum de Irán fue canallesco, porque fue acusaciones de traición a la patria, fueron una persecución ensañada con Héctor Timerman, hubo ensañamiento, hubo una cosa que roza cualquier incluso garantías constitucionales, digo. Sí, bueno, pero eso está asociado, y como lo dice Natalia, al modelo que quieren imponer y que es hoy, me parece, al que le están soltando todos la mano. Pero le están tal soltando... vez a veces parece abstracto, ¿no? O que no tuvo repercusión en la realidad, y ver que la persecución judicial, el armado de causas, un juez que vulneró toda la Constitución Nacional como Bonadío, se cobró la vida de Héctor Timerman, que no se pudo defender y ni siquiera pudo ver la verdad, que la tuvo que poner en palabras, muy emocionada Graciana, y también recordándolo, bueno, todos quienes fueron sus compañeros, Aníbal emocionado también, Cristina en su momento. O sea, no es una cuestión menor. Cuando hablamos de justicia, por supuesto que hablamos de una justicia fundada en las constancias de los expedientes, pero en este caso no había ni constancias de expedientes y además hubo un ensañamiento perverso y siniestro por parte de este sector del Poder Judicial que se cobró la vida de una persona. No, y aparte el uso concreto de la causa AMIA para que Borinsky y Hornos en la Cámara de Casación habilitaran lo que estaba totalmente muerto. Y ahora nos enteramos que resulta que Borinsky, el pariente de Borinsky, que es uno, Ruinska, que es un abogado que trabaja, que estuvo conmigo sentado a la izquierda mía en el juicio de AMIA, resulta que era el intermediario para ver de alguna manera cómo reflotaban esta causa. Entonces, la verdad es que estos tipos no tienen costura. O sea, esto de Borinsky y de Hornos es una cosa incalificable. Entonces, que se dejen de joder con el tema de los muertos. A los muertos los únicos que les interesan son a los deudos. Yo defendí a Rivelli y el hermano se pegó un tiro por las consecuencias de toda esta actividad que hicieron estos tipos durante los años que lo hicieron. O sea, el Estado argentino se comportó en la causa AMIA como un auténtico delincuente. Y ahora van a ir a San José de Costa Rica, Argentina, denunciada por la acción en la causa AMIA y específicamente por el encubrimiento del atentado. Estas son las responsabilidades. Entonces quiero ver a todos estos muñecos que en la oscuridad y en los enjuagues y en las charlas de Quincho, pero en Olivos y cantidad de cosas, utilizaron la sangre de los muertos para hacer negocios. Porque esto es lo que dijo Cristina, finalmente terminaron la sangre de los muertos para hacer negocios. Ese Paul Singerman y toda la banda de lobby judío de los Estados Unidos. Paul Singer, sí. Singer, ese. Sí, ese. Me quedo pensando en esto. ¿Hay un nivel de conciencia de parte de la sociedad de que esto pasó en nuestro país? ¿O queda
atrapado en un determinado sector de la sociedad, dirigente de la política, porque, a ver, pensaba también, a los empresarios también se los persiguió en los últimos años, ¿para qué? Para sacarle sus empresas, con una metodología relativamente parecida, es decir, te ponían en una salita, te decían, mirá que si no me vas y me firmás, si no denunciás a la expresidenta, digo, ya lo hemos visto. Y en aquel momento muchos empresarios, no lo decían en on the record, pero sí en off the record, decían, mira, me llamaron, me dijeron que si no decía esto, me sacaban una parte de mi empresa. Bueno, pero creo que eso también tenía que ver con la homogeneización de un bloque de poder económico empresario del macrismo. Los accionistas del Grupo Indalo, sin ir más lejos. Bueno, claro. Este grupo. Pero lo señaló Aníbal cuando habla, incluso identificado, energía, vialidades, digo... Aumento las tarifas, valorizo, vendo con las tarifas aumentadas, manejo información interna privilegiada, vendo, digo, es la conformación, pongo a mi familia para que blanquee. O sea, vale todo para tratar de capturar una parte importante de la renta, de la renta, de la riqueza. En la dictadura cívico-militar. Vale todo, vale la vida, vale la justicia. No debiera valer. No, pero es la evidencia. Y bueno, es lo que a ellos les valía. Exactamente lo mismo. En la dictadura cívico-militar elegían quién podía tomar deuda, quién podía estatizarla y otros no. Pero acá estábamos hablando de la vida y la muerte de las personas, ¿no? También, digo, porque los valores que se tienen sobre la mesa... Lo que pasa es que al capitalismo no le importa ningún valor. Ese es el tema. Lo que hacen es disolver el antagonismo fundamental, que es esto, ¿no? El tema de la riqueza, el tema de... Sí, este capitalismo financiero lo que hace es ser voraz y tomar desde recursos naturales hasta los sectores estratégicos de la economía. Bueno, son las formas de captura, ¿no? Pero si a eso le das pie, si a eso le das pie para que puedan amalgamar con una parte del Poder Judicial y que actúa como ellos les guste o se comporte como ellos les guste, les están dando una ventaja que no existen, porque la situación respecto de la discusión, lo decían en las redes en estos días los que no conocían mucho el tema, decían, pero que Cristina se está hablando de parece que ahí creo que lo publicó, que habría que prestarle atención al fallo de la Corte de Nueva York. Es decir, bueno, hay un fallo que es Claren Corporation, que lo hizo Liendo, que no es ningún tonto y que realmente no lo hizo él, es decir, es una presentación de él donde la Corte hace referencia específica que primero está el derecho de los argentinos para resolver las cosas para después discutir el resto de lo que viene. En los tribunales de Nueva York, ¿no? Sí, exacto. Pero la renta financiera durante el macrismo, con presidentes de Banco Central, que podemos citar a Sturzenegger, podemos citar a Caputo, podemos citar a Sanlerís, la renta financiera mensual era el 1% en dólares. Claro, entonces, frente a esa renta... Perdón, es lo que paga un bono del Tesoro en un año 1% en dólares. La colocación del dinero mensual. La colocación del dinero de reserva de los países. En Basilea paga 0,5 anual. 0,5 mensual. Anual. El hecho que vos... Sí, entraban los dólares. 70% de tasa de interés anual, con un dólar estabilizado, porque entraban los dólares y después los fugaban. Una máquina de desfalco, ¿no? Sería una... pero es lo que dice Cristina, eso no se puede hacer en un formato político democrático. Totalmente. Digo, hay violación de garantías constitucionales que hablan ustedes, mis colegas abogados, mucho mejor que yo, pero por el otro lado había una renta financiera del 1% mensual, en dólares. Señores, ya nos vamos a meter nuevamente con este tema. Tengo como etiquetado en este momento escenas de macrismo explícito a la hora de armar las listas de Juntos por el Cambio. A ver, la compartimos. El verso de los 30.000 desaparecidos, el verso de los 30.000 desaparecidos. Si todo crimen contra una mujer es femicidio, ¿cómo se llama el crimen contra el hombre? Por hoy tenemos que pedir permiso para hacer cosas tan básicas como elegir el lugar a donde nos queremos ir de vacaciones. Me siento en bolas, genuinamente, habiendo estudiado Derecho. ¿Y qué actividades están haciendo en los barrios vulnerables? Bueno, chicas, primero, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que un gesto de valentía. Estamos acá en las casuarinas, ¿cómo se llama? Casuarinas. Las casuarinas, acompañando un par de comedores. ¿Vacunaría? ¿Con cuál vacuna? ¿La rusa es la que tiene la Argentina? No, con la rusa no me vacunaría porque es una vacuna que no tiene datos.
venía un pibe de 14 años y el primer laburo era de aprendiz. Y el pibe se metía y aprendía el oficio y después tenía una carrera. Hoy ese dueño de ese taller no se anima a contratarlo al chico de 14 años porque tiene miedo de que lo tratan como una multinacional, después tenga un juicio, después tenga una situación de la cual no sabe, cree que se va a comprar un problema. Y entonces a ese pibe que tiene 14 años le dicen, yo te ofrezco un laburo. Acá no hay ningún problema de contrato, de nada, quédate tranquilo, toma, son a veces 20.000 pesos, que uno piensa, para ellos es un montón porque él nunca vio 20.000 pesos en su vida, un pibe de 14 años. Bueno, acá ya los comentarios realmente nos exceden. Yo no sé con qué es un menú amplio, es muy bizarro, pero bueno, no sé con qué quieren arrancar. Bueno, para la preocupación, lo mío es, la verdad, es preocupación de que todos estos son candidatos o precandidatos que van a ejercer un lugar, en términos generales, en uno de los poderes de la República y que, en general, si uno tiene en cuenta lo que acaban de decir, bueno, pasan por encima muchísimas cosas, principalmente los derechos más básicos que tiene una sociedad. No, el examen médico. Y son antiderechos, además. Pero además... No, vos decís el examen... Psiquiátrico. Ah, eso decía. Claro, sí, se pasa por los médicos. Un profundo desprecio por lo que están haciendo, además, porque que uno vaya un sábado a la mañana a un lugar que no conoce y que le parezca que eso es un gesto de valentía, es medio pelotudo, ¿no? Y es la política de la ONG, ¿no? El desprecio de la política viene de la mano de la empresarialización de esa política a través de una figura anodina, como una ONG o los que vienen por fuera de la política. Pero déjame, por lo de tetas no lo puedo dejar pasar. De Martín Tetas, sí. Sí. Me hace acordar al debate que hubo respecto de cuando era el tema de Chagas Massa y la enfermedad de Chagas, que hablaban de cómo van a destruir nuestros ranchos autóctonos, ¿no? Cuando lo que se quería era, obviamente, estar en contra de la pobreza. Este hombre lo que quiere es el trabajo infantil. Cuando esos sectores que también lo impulsan, como por ejemplo el trabajo rural, un 18% de trabajo infantil, está absolutamente penalizado, y lo que quieren es volver 150 años atrás a una etapa preindustrial donde laburen los pibes, se labure 18 horas. La verdad es tremendo, está en contra obviamente de la ley de contrato de trabajo, está en contra de los tratados internacionales de protección de los derechos del niño y también todo lo que tiene que ver con... Ellos van contra el Estado social, lo que quieren es mano de obra barata, aumentar la tasa de ganancia, y son los mismos que dicen que se cortan un brazo para no ir a laburar o para cobrar una indemnización. Porque algo que me hacía ruido cuando lo escuchaba a Martín es que lo utiliza como una especie de contrapeso de que, bueno, de que los empresarios hoy no tienen las garantías necesarias para tomar mano de obra, ¿no? Perdón, Julián, pero si los empresarios cumplen con las leyes, que son no es nada, o sea, tenemos un artículo 14 bis que también es producto de una dictadura militar, no van a tener ningún problema, no hay industria del juicio, lo que hay es industria del incumplimiento contractual. Por supuesto que particularidades o cuestiones hay en todas las disciplinas, pero yo no lo sé hablar de la industria del concurso y la quiebra fraudulenta. No, claro, José. Sí, me parece que lo que expresan es lo que en alguna manera es el votante del macrismo, ¿no? O sea, la burguesía y el medio pelo argentino, que banca todo este tipo de cuestiones. O sea, para ellos, si volviéramos al siglo XIX con los pibes trabajando en las minas, estaría bárbaro. Un pibe de 6 años puede entrar perfectamente al socavón, ¿no? Ahora, no sé si reírme o llorar, y no, pero a Jaureche y me acuerdo de Aníbal. Pero es real lo que dice Gallego. Pero Tetas, además, no nos olvidemos que fue uno de los mentores y de los defensores acérrimos de los préstamos UBA. UBA, claro. ¿Solamente de los préstamos UBA, te pregunto? No, de pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. El gobierno de Macri y ahora es un negador del gobierno de Macri. Ahora es Ubita. Niega el gobierno. Pero perdón, seguí, Aníbal. Yo tuve una pelea por Twitter con Tetas y no me podía decir... Niega, sí. Hoy es alguien que dice, Macri se equivocó, yo no tuve nada que ver, hizo todo tipo de pronósticos fallidos, anunció que la inflación bajaba cuando estaba en plena suba, anunció que el dólar iba a estar estable cuando se fue a 40 pesos, está bien. No pudo explicar algo tan básico de por qué en todas esas políticas futuras y de buenos augurios que él planteaba perdimos un 19 puntos de poder adquisitivo del salario y aumentamos un 5,9 a 10,6 el desempleo. Bueno, a ver, nos quedamos con algunos datitos, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Muy bien, seguimos en Caníbales. Le voy a agradecer al Santa Evita, saben ustedes, en estas charlas de Quincho, que nos trae la mejor selección de pequeñas bodegas para que podamos disfrutar de los mejores vinos. Este que tengo en mi copa, una copa realmente muy, muy linda. Es un Bonarda. ¿Cómo sabés, José? Es impresionante como lo detecté enseguida.
Bueno, es un Bonarda, exactamente, mendocino, de una enóloga que se llama Mariana Onofrio. Se lo agradecemos, la verdad que muy rico. Vamos a hacer un brindis, ¿les parece? No, Santa Evita Mariana Onofrio. Por Mariana Onofrio, exactamente. Sí, señor. Muchas Santa gracias. Evita está en Julián Álvarez, 1479. Salud, Salud, Salud para Julián. todos. Señor. Ahí, Salud. Muy bien. Compañera. Salud. Bueno, tenemos una frasecita para terminar de cada uno de ustedes, lo que quieran. ¿Por qué brindamos? Yo creo que hay que brindar por la reconstrucción de la República. O sea, me parece que es un hecho fundante lo que acaba de pasar en el otro día en el Tribunal Oral. Sí. Me parece extraordinario cómo quedaron expuestos. Me pareció una formidable intervención la del secretario de Justicia, de Mena, y la de Graciana Peñafort. Lloré junto con ella, así que no puedo decir nada porque me llegó hasta el corazón. Lloramos todos. Pero me parece que se produce un hecho fundante en cuanto a que han desenmascarado a los verdaderos crápulas que han utilizado a la justicia en una causa de esta magnitud, y me parece que es un hecho fundante. Y el otro hecho fundante es que seguramente ahora va a quedar más que claro todas las operaciones de este crápula, que ahora está en Suiza, pero que va a tener que venir, y le aclaro que a la audiencia que no lo va a llamar Argentina, sino que lo va a llamar Bolivia. Bolivia. Aníbal. Hay mucha bronca en la justicia por un concurso donde participó Ruinska, que es el secretario del juzgado de Borinsky, y donde Borinsky es juez y no se excusó. ¿Qué tal? Ahí estamos. Roberto. Por el fin de los ciclos de endeudamiento. Bueno. Ya atravesamos 3. Uno nos costó las empresas públicas, el otro la crisis del 2001 y el tercero el macrismo. Tratemos de que no termine esto. Muy bueno eso, muy bueno. Yo brindo por algo en particular, que no haya más negadores de los femicidios como este señor que vimos recién, porque cada 31 horas muere una mujer en Argentina producto de un femicidio, y ya llevamos hasta el 12 de julio 137 femicidios. Así que por la condena y el repudio absoluto por este tipo de personajes. Pero lo primero que hay que hacer es no callarse. Hay que seguir insistiendo y diciéndolo tantas veces aunque aparezcan fachos de esta característica. Bueno, no hay que lo callarse. vamos a seguir haciendo. Bueno, yo brindo por este programa, que es un buen comienzo de todos los brindis de ustedes. Muchas gracias. Salud para muchas todos. gracias. Gracias, compañero. Compartimos la etapa de ámbito financiero, si les ¿Cómo parece no? bien. A ver, señor director, ahí está. Bueno, Martín Guzmán busca un canje y una licitación para mañana. Es un dato del mercado, es importante. Y bueno, hay otros títulos allí interesantes. Les recomiendo la nota ¿Quiénes son los dueños de la soja en la Argentina? Las empresas exportadoras. Les está yendo muy bien a todos, quiero decirles, porque por más que hay movilizaciones del campo, cuando uno ve la campaña es récord en el trigo, y también les está yendo muy bien en términos de la exportación, hasta a partir de lo que es la recomposición del comercio exterior, y por otro lado, Yo fundamentalmente lo festejo, los precios. Yo No, lo por festejo, supuesto. No, me siento, no soy de esos tontos que piensan que cuando estás discutiendo sobre medidas de políticas públicas específicas, y que los que se hacen llamar el campo, como si fuera una entelequia, digamos, pero que son productores, me parece estupendo cuando le va bien y lo disfruto. Las exportaciones totales, a mayo fueron 24% más que las del año pasado. Bueno, esto es importante, sobre todo para romper un poquito el relato de la crisis económica en la Argentina. Obviamente hay una situación social importante que hay que atender, pero al mismo tiempo hay factores, hay elementos para hablar de una recuperación económica muy consistente, muy fuerte. Vamos a seguirlo en detalle. Espero que lo hayan pasado bien. Nos reencontramos el próximo domingo, ¿les parece? Me parece extraordinario. Bien, bueno, nos reencontramos el próximo domingo. Chao.